Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que me estén escuchando. Mucho gusto, les habla Erika Arias y les doy la bienvenida a este podcast. El día de hoy, junto a mis compañeros Sonia Ruiz, Tatiana Monsalve, Alan Erazo y Daniel Cifuentes, les hablaremos sobre un tema muy importante. Este es la autonomía kantiana como fundamento del aprendizaje. En este espacio vamos a reflexionar acerca de cómo las ideas del filósofo Immanuel Kant siguen teniendo relación con la manera en que aprendemos y asumimos nuestra formación en la actualidad. Entonces empecemos. Bueno, para Kant, la autonomía es la capacidad de una persona de pensar por sí misma y actuar según su propia razón, sin depender totalmente de lo que otros digan o decidan. En su texto tan conocido, llamado ¿Qué es la ilustración?, el autor usa la expresión sapere aude. ¿Qué significa? Esto significa atrévete a pensar, invitando a las personas a salir de la dependencia intelectual y a desarrollar un criterio propio. Bueno, desde mi punto de vista, esta idea tiene mucho que ver con el aprendizaje autónomo, sobre todo en la universidad. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues porque aquí no se trata solo de escuchar al docente o memorizar información. También es muy necesario investigar, cuestionar, organizar el tiempo y asumir responsabilidad sobre el propio proceso de aprendizaje. Entonces, gente, yo pienso que aprender de manera autónoma no es aprender solos, sino más bien ser conscientes de nuestras decisiones, de desarrollar pensamiento crítico, participar en forma activa en nuestra formación académica y profesional. Entonces, bueno, habiendo dado este abrebocas a este tema tan importante e interesante, les cuento que mis compañeros desarrollarán algunos puntos importantes sobre la autonomía y no solo esto, sino con su relación con el aprendizaje. Con ustedes, Sonia Ruiz. Adelante, compañera. Gracias, compañera Erika. Qué bueno escucharnos nuevamente. Hoy vamos a desmenuzar un tema que parece complicado, pero es súper interesante y es hablar del uso de la razón. Para ponerlo fácil, básicamente la razón es una capacidad fundamental del ser humano que permite pensar, analizar y comprender el mundo de manera lógica. Y el uso de la razón también ayuda al desarrollo del conocimiento y la convivencia en la sociedad. En la actualidad, como estudiantes, entendemos que aprender no es simplemente acumular datos, sino transformar la información en conocimientos útiles y que el pensamiento crítico se ha convertido en una herramienta fundamental para el aprendizaje, ya que actúa como el filtro necesario en este proceso, el cual nos permite cuestionar, analizar y evaluar la veracidad de lo que recibimos en los diferentes contextos educativos. Sin embargo, hacemos una pequeña reflexión. Como estudiantes nos surge una pregunta: ¿realmente se fomenta el pensamiento crítico en la educación actual? Se intenta fomentar el pensamiento crítico y, según nuestras opiniones, podemos mencionar que este pensamiento nos ha permitido analizar la información, formular opiniones propias y resolver problemas de manera razonada. Pero en muchos casos todavía predomina la memorización y las respuestas estandarizadas. Y cabe resaltar que aunque algunos modelos educativos promueven el análisis, el debate y la resolución de problemas, siempre se limitan a la presión de una calificación, lo cual limita un poco el desarrollo de una reflexión más profunda y autónoma del estudiante. Según Paulo Freire, la educación debe formar estudiantes capaces de pensar y transformar su realidad, no solo memorizar contenidos. Por otro lado, cuando hablamos sobre tomar decisiones propias al momento de estudiar, el primer paso para transformar la educación de una obligación en un proyecto personal es elegir conscientemente nuestras técnicas de estudio, los temas que nos apasionan y la forma en que gestionamos nuestro tiempo. Dejamos de ser receptores pasivos para convertirnos en arquitectos de nuestro propio conocimiento. Profundizando en el tema, hablaremos de independencia académica. Esta se nota y se logra en los pequeños cambios que hacemos en nuestra rutina diaria. Un ejemplo claro es cuando, en lugar de esperar que el docente nos entregue todo el material, decidimos investigar por cuenta propia en bibliotecas digitales o bases de datos para profundizar en un tema que nos generó curiosidad. Otro ejemplo cotidiano es la autogestión del tiempo. En vez de estudiar solo para pasar el examen a última hora, diseñamos un plan de estudio personal que se adapta a nuestro ritmo, priorizando los temas más complejos sin necesidad de supervisión. También lo vemos cuando practicamos la autoevaluación.
es decir, cuando somos capaces de revisar nuestro propio trabajo con ojo crítico, identificando errores antes de entregarlo y buscando soluciones de manera autónoma. En conclusión, ser independiente significa dejar de ser espectadores de nuestra formación, la cual se refleja cuando elegimos herramientas de aprendizaje que nos funcionan, asumiendo con responsabilidad el liderazgo de nuestra carrera. Esto sería por mi parte. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Hoy voy a hablar sobre la autolegislación moral. Voy a hablar sobre la autolegislación moral, un aspecto muy importante en el aprendizaje como estudiantes. En este concepto muy importante de la filosofía ética propuesto por el filósofo alemán Immanuel Kant. La autolegislación moral es cuando una persona es capaz de ponerse sus propias normas y cumplirlas sin necesidad de que alguien la esté vigilando o mandando. Es decir, hacemos lo correcto, no porque el profesor nos obligue, sino porque entendemos que es nuestra responsabilidad. Kant decía que una acción tiene un verdadero valor moral cuando se hace por deber y no por interés personal. Un principio muy importante en esta idea es el imperativo categórico que nos invita a preguntarnos qué pasaría si todas las personas actuaran de la misma manera que yo estoy a punto de actuar. Si esa acción puede convertirse en una norma universal sin causar daño, entonces es normalmente correcta. En el estudio se ve muy claro, un estudiante que se autolegisla moralmente estudia por compromiso propio, organiza su tiempo, cumple con sus trabajos y mantiene la disciplina aunque nadie le esté diciendo a cada momento lo que tiene que hacer. Aquí influyen tres cosas muy importantes, lo que es la disciplina, la responsabilidad y la organización. La disciplina nos ayuda a estudiar incluso cuando no tenemos muchas ganas. La responsabilidad nos hace conscientes de que aprender depende de nosotros mismos. Y la organización nos permite distribuir bien el tiempo para cumplir con todas nuestras actividades. Además, la autolegislación moral se relaciona mucho con no depender siempre de una autoridad externa. Muchas veces solo hacemos las cosas cuando hay una nota, un llamado de atención o una fecha límite. Pero una persona autónoma actúa bien, incluso cuando nadie lo está observando. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando estudiamos para entender y no solo para pasar el examen, cuando entregamos un trabajo a tiempo sin que nos lo recuerden o cuando investigamos por iniciativa propia para aprender un poco más. Si en el trabajo comete un error y nadie se da cuenta, podría mentir para evitar un problema, pero sí pienso que si todos mintieran, la confianza desaparecería. Entonces decido decir la verdad porque sé que es lo correcto. Esto demuestra que la autolegislación moral está relacionada con la autonomía, es decir, la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos según principios racionales. Kant afirma que cuando actuamos así, respetamos nuestra dignidad como personas racionales y también la dignidad de los demás. Como conclusión podemos decir, la autolegislación moral nos enseña que hacer las cosas bien por decisión propia y no porque alguien nos esté obligando. Nos ayuda a ser más responsables, organizados, disciplinados. Con nuestro estudio además nos prepara para la vida profesional, porque aprendemos a cumplir con nuestras obligaciones sin depender siempre de que alguien esté detrás de nosotros, diciendo que hacer, actuar moralmente no es hacerlo por miedo o por interés, sino por entendernos que es nuestro deber. Este pensamiento nos invita a ser personas más responsables, honestas y justas en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la universidad. El día de hoy, junto con mi grupo, vamos a hablar de la libertad y responsabilidad. Cómo la libertad kantiana implica responsabilidad con tu propio proceso formativo. Manos a la obra. En este tercer acto quiero hablar sobre cómo la libertad y la responsabilidad son fundamentales en el aprendizaje autónomo. Para Kant, ser libre no significa hacer solo lo que uno quiere, sino actuar de acuerdo con principios que uno mismo reconoce como correctos. Y eso también implica hacerse responsable de las decisiones que tomamos. Cuando lo aplico a mi experiencia como estudiante de licenciatura en educación infantil, la autonomía se vuelve evidente. Por ejemplo, tengo la libertad de decidir cuándo estudiar teoría pedagógica, preparar una planeación didáctica o adelantar una lectura. Pero también sé que si no me organizo, eso afecta mis prácticas, mis actividades y el acompañamiento que brindo a mis niños. Esa libertad exige responsabilidad, cumplir tiempos, ser constante y mantener un compromiso real con mi proceso formativo. Como docente en ejecución lo vivo aún más. Hay momentos en los que debo diseñar una actividad para estimular la motricidad fina o preparar un rincón de lectura.
Nadie está detrás diciéndome exactamente cómo hacerlo. Yo decido cómo organizar el material, la metodología a aplicar y cuánto tiempo dedicarle. Esa libertad profesional implica una gran responsabilidad porque mi trabajo impacta directamente en el aprendizaje y bienestar de los niños. Si me tomo en serio estas decisiones, estoy aplicando autonomía de forma ética y consciente, incluso en tareas simples como planear una clase o evaluar un proceso. La autonomía se refleja en pequeños actos: buscar información adicional, adaptar estrategias, reconocer cuando algo no funcionó y mejorarlo. Ahí Kant tiene mucha razón. La verdadera libertad no es ausencia de guía, es asumir con madurez cada acción que realizo. En conclusión, libertad y responsabilidad van juntas en mi formación como licenciado y en mi rol como docente. La autonomía no es solo una habilidad académica, sino una actitud profesional que me permita crecer, aprender y responder de manera consciente a las necesidades de los niños y de mi propio proceso. Muchas gracias, nos vemos en un nuevo episodio. Los dejo con mi compañero Daniel Cifuentes. Para cerrar este gran espacio y complementando lo expuesto por Erika, Sonia, Tatiana y Alan, consolidamos nuestra conclusión sobre la autonomía kantiana. Hoy confirmamos que el sapere aude o atrévete a pensar nos transforma de espectadores pasivos en arquitectos de nuestro propio conocimiento. La universidad es solo un entrenamiento. Mañana en el mundo laboral no habrá un docente supervisándonos. Es ahí donde la autolegislación moral se vuelve real. Actuar con autonomía significa cumplir el deber por convicción y ética y no por miedo a una sanción. Como mencionaba Alan, implica liderar procesos y decidir con responsabilidad haciendo lo correcto, incluso cuando nadie nos está observando. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Los invitamos a romper la dependencia intelectual, a asumir el liderazgo de sus vidas y sobre todo a tener el valor de usar su propia razón. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.